Para que se congregaran fue un departamento ahí en Agua Santa. Después pasó un tiempo y ellos se movieron porque Dios les había dicho que tenían que irse en la congregación a un salón por la 15 Poniente. Ellos no se movieron si Dios no les hubiera dicho, y lo han seguido haciendo así. Y ahí estuvimos en un saloncito, digo estuvimos porque fuimos parte, y eran ahí en el saloncito como unas tal vez 10 almitas, más o menos. Después pasó otra etapa y nos enteramos, ¿verdad?, de que el Señor había provisto este terreno. Y las reuniones eran en esta esquinita con una lonita. El pastor era el que venía a poner la lona, acarreaba las sillas. Era el primerito que venía, su pastor. Y bueno, y así pasó el tiempo y Dios se proveyó de carpa. Todo lo que ustedes ven aquí es porque el Señor se lo ha provisto. Todo. Y nos compartió el pastor la escritura ahí en Esdras 3 y decía que, lo voy a parafrasear, que mientras construían, mientras echaban los cimientos, pues alababan, se regocijaba el pueblo, y que estaban ahí los sacerdotes, levitas, ancianos, jefes de las casas principales, y dice que empezaron a llorar porque ellos estuvieron presentes en la casa primera, conocían la casa primera. Y a mí me pasó lo mismo ahorita. Y cuando vinieron mis hermanos aquí, los que están colaborando, el Señor me trajo esto. Ellos son adoradores porque me están sirviendo. Al poner un tabique, al echarle la mezclita, son adoradores. Y si usted también ha contribuido, no sé, porque aquí no se le obligó a nada, todo fue de corazón, Dios se lo puso. También usted adoró al Señor, o está adorando, o va a seguir adorando al Señor, porque todo se lo provee el Señor. Y sabe, yo digo, tengo que compartirles esto a mis hermanos antes de que les comparta de San Blas. Creo que ahorita lo que se está moviendo así en mi corazón, aquí adentro, es esta parte. Y me quebranta, hermanos, porque no quería llorar. Le dije al Señor, no quiero llorar ahí. Me quebranta porque Dios miró a estos dos. Y al mirar a estos dos, los estaba mirando a ustedes. Porque son sus papás espirituales. Y me quebranta cómo Dios no solamente ha dado una casa espiritual para ustedes, sino también una casa física. ¿Por qué? Porque Jehová los miró. Y se ha manifestado aquí Jehová Jireh, se ha manifestado aquí Jehová Roí, vio la necesidad y actuó. Y son un pueblo bendecido, porque ¿saben? Los pastores no hacen nada si el Señor no se los dice en cuanto a su casa. Porque en otros lados he escuchado de que piden cooperación y tanto. Y aquí es de corazón, voluntario. Y digo, Señor, me diste la oportunidad de ver cuando eran 2 almitas. Y luego cómo fue creciendo y hasta ahorita. Y todo lo que tú vas haciendo. Y me gozo, hermanos, me gozo. Quise yo compartirles esta parte. Dios es bueno. Dice que lo que decían aquí el pueblo de Dios, Dios es bueno y para siempre su misericordia. En eso le estaban halagando. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y gritos de júbilo y alabando.
al Señor. Bueno, esa parte se las quise compartir. Lo de San Blas. Voy a agarrarme una hora, pastor. No es cierto. En San Blas y en Comitancillo, el Istmo de Tehuantepec, Dios nos mandó para allá porque también el ministerio Saline se mueve si Dios lo manda. Si Dios no lo manda, no va, ¿verdad? Y como el Señor mandó y algunos reveló a qué vamos y qué es lo que íbamos a hacer, y solamente allá fuimos a ver el cumplimiento de lo que el Señor había dicho. Y, ¿sabe? Yo me gozaba al ver a mis hermanos que como soldaditos van a la evangelización de casa en casa. No importó el sol, y la rutina de trabajo era de 7 de la mañana hasta como las 11 de la noche, y así sin parar, sin descansar. Y sabe, alabo a Dios, porque cuando los corazones se rinden, Dios hace muchas cosas. Cuando los corazones se disponen, Dios hace muchas cosas. Aún para disponerte lo hace Dios. Y yo cuando veo el corazón dispuesto, digo, Señor, eso no fue de nosotros, porque nada bueno tenemos ni para disponernos, ni para decir, heme aquí, Señor. Todo lo haces tú. Todo lo hace Él. Cuando yo veo corazones dispuestos, digo, Señor, eso es tu misericordia. Porque Él no pensó, me voy a disponer, me voy a disponer. Y yo me gozaba mientras veía yo a mis hermanos que salían a predicar. Y digo, ay, Señor, otro ejército más grande, unos 100, unos 200 soldados de casa en casa para predicar y no nos falte ninguno. Y bueno, testimonio, me voy a dos cosas que les quiero compartir. En San Blas, hermanos, se manifestó el Señor como Jehová Jireh. Ustedes escucharon que el pastor Héctor de allá, de ese pueblo de Dios, declaró esto, comida en abundancia, y así fue. A mí me dio testimonio una hermana, que cuando el pastor los reunió, a algunos de la iglesia, les dijo, van a venir como 40. Se asustaron un poco. Y un hermano, el esposo de mi hermana, ella se llama Chayito, y su esposo dijo, pastor, ¿sabe que el Señor pone en mi corazón proveer todos los desayunos de los 15 días que van a estar aquí? Y la esposa se asustó. La esposa dijo, ¿cómo? Ni me consultaste. Porque las que ahora sí que se llevan todo el trabajo son las esposas. Y dijo, amén, dijo el pastor, amén. Y me daba testimonio esta hermanita que tenían 300 pesos en el banco. Y ya va con su esposito, vamos a sacar los 300 pesos del banco. Con algo tenemos que empezar, y Dios va a proveer, y era el esposo el que estaba animando a la esposa, y Dios va a proveer, no te preocupes, no te preocupes. Y van al banco a sacar los 300 pesos, y el primer asombro que se lleva a mis hermanos es que no eran 300 pesos, eran 1,500 pesos, y los metieron a un sobrecito. Y dice mi hermana que de ese sobrecito sacaban para comprar cosas para el desayuno. Y me testificaba, hermana, se acabaron los 15 días y el sobrecito estaba todavía con dinero. El sobrecito nunca se acabó, hermana. El sobrecito, el dinerito que estaba allá adentro, nunca se acabó. Todavía quedó dinero, hermana. Yo digo, pues gloria a Dios. Y me decía, ¿y sabe qué? Y es que venían hermanos y nos decían, es que el Señor me puso que trajera yo esto, y así economía, o también a lo mejor tortillas, o a lo mejor te completo para el desayuno.
y me decía, hermana, yo estaba de incrédula, pero vi cómo el Señor se movió. Y es que la fe es acción, es decir, vámonos, nos aventamos. ¿O no, hermanos? Nos aventamos. Y ella me testificaba esta parte, mis hermanos. Me acerqué con mis hermanas que cocinan y yo les decía, oigan, hermanitas, pues como somos muchitos, ¿verdad? Y luego venían también de la iglesia, ¿y no les hace falta algo? ¿En qué les podemos ayudar, hermana? No, hermana, fíjese que tenemos, ya están todos los días, era creo que el lunes, ya está hasta el viernes, hermana. ¿Y cómo está eso? Porque yo sé que están los desayunos. No, es que, mire, el Señor les toca los corazones a los hermanos y dicen, yo el martes, y yo el miércoles, y luego llegan 2 y les tenemos que dar un día, porque ya está cubierto. Y dije, ¡ay, qué hermoso se está moviendo el Señor! Porque es mejor que el Señor te diga, ¿verdad? A que el pastor diga, hermanos. Y el Señor se estuvo moviendo así en esa parte de los alimentos. La verdad es que Papá Dios bien que alimenta a su pueblo y a sus siervos, porque comimos de todo, venado, pescado, cordero, pollo, cocos. Bueno, fue una bendición, ¿sabe? Y eso no es lo grande, ¿verdad? Porque el Señor bendice, usted trabaje o no trabaje, el Señor bendice y usted come, porque el Señor es bueno. ¿Sabe cuál fue la recompensa en nosotros, los que fuimos a evangelizar, de los misioneros? La recompensa fue ver que las almas allá afuera, en las casas, se quebrantaban. Ver que también pueblo de Dios que ya había dejado de ir, regresó a la iglesia. Esa fue la recompensa, ver cómo Dios estaba obrando en sus vidas, ver las restauraciones, ver lo que el Señor estaba haciendo, y eso era un gozo aquí tremendo, porque esta es la paga del ministro. Ver lo que Dios está haciendo, ver las almas que el Señor les está salvando, que está engendrando, que está regando, que está haciendo crecer, que está cosechando. Ese es el pago. Porque mire, el Señor le va a dar de comer, el Señor le va a bendecir, trabaje o no trabaje, solo porque el Señor es bueno. Y bueno, otro testimonio. Un hermanito ancianito de ahí de la congregación pidió que se orara por sanidad. Él no sé cómo fue la caída, no sé de dónde se cayó, si fue de un caballo, no lo recuerdo muy bien, pero la rodilla se le estrelló, se le floreó, de una palmera se cayó y se dañó toda la rodilla, y él no asistía al culto precisamente porque estaba mal de la rodilla y tenía que subir. El templo estaba en un cerrito, así, no tan grande pero tampoco tan chiquito, así, en una como lomita. Y entonces él se enteró que llegaron pueblo de Dios a servirle al Señor, y fue al culto y pidió que se orara por sanidad. Él andaba con un bastoncito y tenía que tener mucha ayuda para llegar, o sea, tenía que ir en un transporte. Él dio testimonio que el Señor lo sanó, se oró por él por sanidad, el Señor lo sanó, ya caminaba bien, fue instante cuando se oró, él dio testimonio. Y fíjese, a mí me impactó esta parte porque él fue como la samaritana. Él nos estuvo llevando a visitar un anciano, y ya el Señor le había sanado de su rodillita, pero luego, pues estoy viejito, ¿no? Yo que voy a andar ahí con los misioneros, ¿no? No tengo la energía que ellos tienen. Pero el ancianito, ay, no está aquí mi hermano Richard, pero ¿sabe cuántos años tenía? ¿Tiene? No está nadie de los que nos acompañó. 98. 98 el hermanito. Y como el samaritano nos estaba llevando, y nos llevó como una familia, y ahí va el viejito, y nos lleva y es una casa, parece que eran sus familiares, y cuando entramos yo veo ahí títulos colgados: ingeniero en no sé qué, psicólogo,
y dije, híjole, nos van a sacar familia preparada, ¿verdad? Y que salen como 6 personas, 7 personas, que nos las sientan ahí, y así como, pues, ¿qué nos traen, no? ¿Qué nos traen? Y ahí empezábamos, ya con los ojos, no, pues tú, Richard, no, pues tú, Lices, ¿no? Y ya empezó mi hermanito Richie, empezó mi hermanito también Ulises a compartir. Y sabe, ahí me quería ganar ahí como que el miedito, el razonamiento y tanta cosa que luego nos pasa, ¿verdad? Aunque ya tenemos tiempo predicando, pero híjole, son profesionistas. ¿Cómo le doy el evangelio? Y ahí está. ¿Y cómo le doy el evangelio? ¿Y cómo le doy? ¿No? Y ya dije, bueno, pues ¿por qué me voy a preocupar que cómo le doy? Si yo aquí no hago la obra, solo acá está mi boca y el Espíritu Santo es el que va a hablar. Él es el que va a hablar. Y ya que me tranquiliza, digo, bueno, Señor, si es cierto, ¿yo por qué tengo que tener estos miedos? Estos no son tuyos. Sí, somos tus vasos, tus instrumentos nada más. Tú habla lo que tengas que hablar, Señor. Y como todos estaban así sentaditos, ¿no? Y yo, ay, Señor, me toca a mí. Y los varones estaban así grandotes y así, y como que daban miedo, ¿verdad? Porque no sé, habían llegado de visita, no eran de allí, pero parecían de esos como de Sinaloa, del norte, no sé, bigotones así, que se imponían. Yo dije, ay, Señor, bueno, pues en tu nombre, tú hablas, Señor. Yo aquí no voy a estructurar nada, porque hemos aprendido que solo vea la presencia, llénate del Señor, llénate de la palabra, y el Señor va a sacar de lo que ya hay adentro. Entonces, ya estaban ahí el público, y digo, bueno, Señor, esta es la predicación que tal vez los meta, o tal vez se den cuenta que sí o que no son. Señor, va en tu nombre, porque tal vez nunca los voy a volver a ver, pero que se haga tu trabajo, lo que tú quieres hacer. Que la predicación sea como que es la última vez que tú les vas a hablar. Y ¡zas! Parecía una ametralladora, hermano. Taca, 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 y taca, 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 y taca, 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 y taca, taca, taca. Y el Señor se para, y quebrantado, dice la esposa, es que mi esposo nunca se había puesto así, tengo 12 años orando y hablándole y nunca se había puesto así, dice, gloria a Dios. Y el varón así estaba grandote, quebrantado. Digo yo, a mí no me toca abrazarlo, ¿verdad? Son mis hermanos. Yo con los ojos, ¿verdad? Y como que pues, éntrenle ustedes. Y ¿sabe? Yo me gozo de lo que el Señor hace, porque hasta eso de que Señor, sé tú, te lo pone Dios. No lo programas como, no, Señor, tú hazlo. Y sabe, yo disfruté de cada predicación del Evangelio y se me quedó aquí grabado en el corazón. Y se me queda grabada esa escena de ese varón grandote y quebrantado. Y así está. Pero yo y mis hermanos, pues se veían chistosos, ¿no? Porque él estaba así, y así, imagínense, yo más chiquita, ¿no? Y pues yo no lo podía yo abrazar. Pero se me quedó esa escena. Y el Señor nos dio testimonio, a mí y a mis hermanos que íbamos. El Señor cosechó. El Señor cosechó. Y ese varón ya iba a ir a la congregación donde iba su esposa, porque solo llegaron de visita. Era la esposa la que estaba en una iglesia, era la esposa la que era cristiana. Y yo me gocé, digo, Señor, a ver hasta dónde lo viniste tú a alcanzar, ¿verdad? Pero tú ya habías hecho una obra en él. Ya nada más fue un empujoncito. Pero así pasa. Usted a lo mejor piensa que va a venir por ahí, y donde menos lo espera, por ahí llega el Señor. Porque ellos no se lo esperaban, que ahí el Señor
lo iba a quebrantar a este varón. No se lo esperaba, no sé si era el psicólogo, no sé si era el ingeniero, ahí no importa títulos, hermano, ahí todos hemos pecado y todos necesitamos la salvación. El varón tuvo certeza de que sus pecados le fueron perdonados. ¿Y sabe qué? Eso era lo que él daba testimonio de que lo había quebrantado, de que el Señor Jesús le perdonó sus pecados, porque él se sentía muy pecador y él se sentía que los pecados que él había hecho, el Señor no se los iba a perdonar. Pero él decía, ahora yo veo que Dios no hace acepción de personas, que aunque hayamos sido lo peor y hecho lo peor, aunque hayamos matado, aunque hayamos hecho cosas muy, muy malas que pensamos que no tenemos perdón, veo que Dios perdona. ¿Y sabe qué? Eso es la recompensa y ese es el pago de los misioneros. Gloria a Dios. ¿Se acuerda de sus clases de geografía? Ve que en el mapa de la República Mexicana, cuando usted llega a la parte de Oaxaca, como que se mete el país, que hace como una curvita que se mete y sale en Chiapas. ¿Sí ha visto usted? ¿Se acuerda de sus clases de geografía? Bueno, se acordará, ya cuando llegue vea el mapa y vea cómo hace hasta abajo, hace como una curvita así. Esa parte es la parte más angosta del país. ¿Sí se ha visto? Que el país empieza gordito, luego empieza como que se hace flaquito y acaba en una puntita chiquita que es Yucatán. Esa parte delgadita, esa parte ahí abajito está el istmo de Tehuantepec. Ahí fue a donde el Señor nos llevó, específicamente, como dijo mi hermana Carmen, a dos lugares, que es Villa de San Blas Atempa y el otro lugar que es San Pedro Comitancillo. En estas dos iglesias tuvimos la bondad de Dios de poder compartir y llevar de lo que el Señor nos ha regalado. Y mire, yo ahorita que veo a todo el pueblo de Dios y los veo a ustedes cómo danzan con esa libertad que el Señor les ha dado, yo me gozo de verlos porque usted de verdad tiene un gran regalo. Y cualquiera diría, ¿y eso de la danza qué? Pues mire, resulta ser que en estos lugares ellos conocieron el evangelio a través de los hermanos bautistas. Los hermanos bautistas tienen una pequeña complicación con eso de la danza. Para ellos la danza no proviene de Dios y ellos son muy estrictos en cuanto a la forma de culto. Muchos de ellos ni siquiera permiten que aplaudan en el culto porque lo consideran una irreverencia. Ahí son muy solemnes a la forma de hacer el culto y entonces muchas de las iglesias que están ahí en estos dos lugares tienen esa misma noción de que la danza no proviene de Dios y que la danza a Dios no le agrada. Mire, cuando nosotros llegamos, el hermano Héctor Villalobos, que es el pastor de San Blas, él nos compartía de su anhelo de que en la iglesia se danzara, porque el Espíritu ya los estaba inquietando a danzar, el Espíritu ya los estaba llevando a levantar las manos, y él decía, pero es que estos nada más brincan, y decía, necesitamos que vengan y nos enseñen a danzar, y por eso le digo, fuimos a dar de lo que el Señor nos dio, y entonces, gracias al Señor, el Señor se proveyó también allá para que llegaran nuestros panderos, para que llegaran nuestros trajes, y estuvimos ministrando la danza ahí en la iglesia del hermano Héctor. Fuente de Vida se llama la iglesia, Fuente de Vida. Y mire, de verdad era hermoso ver cómo el Señor liberaba esa iglesia. De verdad, usted no se imagina lo impresionante que era verlos, cómo ellos eran libres al momento en el que nos veían a nosotras danzando al frente. Ellos, eso los inspiraba y los motivaba para también empezar a perder la vergüenza, porque usted sabe que al principio da vergüenza. No sé si a usted le pasó, a mí sí. En el principio da vergüenza y dices, ay, ¿ahora quién me va a ver? Dices, bueno, mejor aplaudo más, ¿no? Pero el Espíritu te mueve y tú dices, bueno, pues ya aunque sea el piecito, ¿no? Pero te cuesta, pero de verdad era bien hermoso verlos cómo se empezaban a liberar, y así, y de verdad empezaban a levantar sus manitas y empezaban a brincar y empezaban a dar de vueltas, y mire, de verdad el Señor hizo grandes cosas con la danza, con decirle que mire usted,
mi hermano Héctor se soltó a danzar. Es un varón, ya está grande, tiene por ahí de sus 70 y tantos años, también tiene sus complicaciones en las piernas, pero eso no le impidió que él danzara como un niño delante de Dios. Y fíjese, tan lo impactó el poder de la danza, porque ese es el punto, mis amados danzores de Dios. En la danza hay un poder, ¿ok? Amén. Y lo invito a que usted lo experimente, porque mire, este varón pudo experimentar el poder, la libertad que hay en la danza. Y mire, tan lo impactó que él está abriendo otra obra en un pueblito que se llama Chimalapa. Y allá está levantando otra congregación. Y allá en Chimalapa se puso a danzar el siervo. Y dice que todas las almitas de la congregación se le quedaban mirando así como, ¿qué te pasa? Y se asustaban. Y que él les decía, es que soy libre, Jehová me hizo libre. Y él danzaba de verdad. Y mire, tan lo impresionó la danza al siervo, que el día que fuimos, porque la iglesia, gracias al Señor, fue grandemente edificada. Ellos, mire, hermano, valore la palabra que usted tiene aquí. Valórela, apréciela, atesórela, medítela, ámela, célela, porque allá tienen hambre de la palabra. Todo lo que usted aquí escuche y que hasta sueño le da y está durmiendo, allá ellos de verdad, mire, no parpadeaban. Aquí nosotros nos damos el lujo a veces de estar echando ahí flojera, o de estarnos ahí cuchicheando, o de dormirnos de plano en el culto. Pero ellos de verdad, era tanta su hambre que la palabra los tenía alertas. Y todo lo que escuchaban, mire, todo lo recibían, lo abrazaban. Y como dice mi hermana Flor, al instante lo ponían en práctica. No era de que, no, poco a poco Dios lo va a ir haciendo conmigo, ahora que el Señor me toque, no, pues que el Señor me revele. No, al instante lo recibían, lo creían y lo vivían. Y de verdad, se desató un mover del Espíritu poderoso en la iglesia de Fuente de Vida. Fue algo impresionante lo que el Señor fue trabajando. Y mire usted, toda esa palabra que ellos recibían, los nutría, los alimentaba. Y de tal manera que ellos ahora están rogando, escuche usted, están rogando, esa iglesia está en clamor, escuche, están orando porque vuelvan alguien de los misioneros a discipularnos. ¿Usted está rogando por ser discípulo? Gracias a Dios hay dos. Allá están rogando, escuche usted, están en oración para que lleguen los que los van a discipular. Anhelan ser discípulos, anhelan que llegue la palabra y están orando por eso. Y mire, cuando nosotros fuimos con mis hermanos, con mi pastor, para hablar de cómo se iba a organizar ese trabajo de discipulado y cómo le íbamos a dar el seguimiento a la iglesia para darles la palabra, toda esa palabra que usted conoce del evangelio hermoso, toda esa palabra ellos la anhelan. Y cuando fuimos a organizarnos para ver cómo íbamos a trabajar con la iglesia, de qué manera se iba a trabajar en cuanto a la palabra, quién se iba a encargar y demás, mire, el siervo de Dios escuchó todo. Mire, nos la pasamos platicando como 4 horas, tratando de organizar cómo iba a estar lo de los discipulados y que si se iba a abrir un instituto y ¿Y sabe qué dijo el siervo cuando le preguntaron qué opinaba? ¿Usted qué cree que dijo el siervo cuando le preguntó, no, ¿y tú qué opinas de cómo vamos a trabajar? Dinos, pastor, ¿cómo vamos a trabajar en la iglesia con el discipulado? ¿Qué cree que él dijo? ¿Sabe qué él dijo? Yo estoy feliz porque ya danzo. Esa fue su respuesta. Yo soy feliz porque ya danzo. Y dice, yo soy libre para danzar y yo solo sé que ahora danzo. ¿Me entiendes? Ese era su gozo, no le importaba nada más. Él solo sabía que era libre ahora y que podía expresar esa libertad de su corazón danzando. Así de fuerte lo impactó la danza a ese varón. Pero fíjese, esto fue algo más grande que simplemente eso, porque en las campañas, como lo mencionaban mis hermanas, se hicieron 2 campañas en San Blas. Y el hermano Héctor fue el que dijo, quiero que haya danza en la campaña. Todas las congregaciones de ese pueblo, ninguna danza, escuche usted, porque le digo, pertenecen muchas de ellas a la denominación bautista y algunas, aunque ya no pertenecen a la denominación, salieron de ahí.
Por lo tanto, llevan la misma doctrina y para ellos la danza es algo mundano. Para ellos la danza no es de Dios. Entonces, en ninguna de las iglesias cristianas de ese lugar se danza. Pero el hermano Héctor, que es un revolucionario, ese varón, él dice, yo quiero que haya danza en la campaña. Y al principio, él dijo, al final de la campaña va a haber danza. Y yo dije, ok, está bien, lo importante es la palabra, que escuchen la palabra, lo importante es que reciban el evangelio, lo importante es que el evangelio impacte sus vidas. ¿Y sabe por qué yo dije amén? Porque la verdad yo tenía temor. Porque yo dije, si nos ven danzando, se va a ir la gente. Como piensan que eso es del diablo y piensan que eso es mundano, yo dije, si nos ven danzando, se van a ir. Y lo importante no es que me vean danzar, lo importante es que escuchen la palabra, porque la palabra es lo que salva. Ya la danza viene como consecuencia del que es salvo. Y yo decía, Señor, gracias, porque tu palabra va a llegar. Pero mire, cuando estábamos preparando, mis hermanos de la alabanza y mis hermanas de la danza, cuando estábamos preparando la ofrenda al Señor, el hermano Héctor llegó y nos vio cómo preparábamos nuestra ofrenda. Y de verdad quedó tan impactado que dijo, no, ¿sabes qué? Desde el principio va a haber danza. Y yo dije, Señor, ¿qué ha dicho este varón? Se va a ir la gente. ¿Y quién va a oír la palabra? Y yo de verdad lloraba. Yo le decía, Señor, toque el corazón de este varón, por favor, mira, lo importante es el evangelio. Y de verdad yo sufría. Pero mire, Dios sabe por qué hace las cosas y de verdad, mire, nos daban testimonio que si algo hizo que la gente llegara a las campañas fue la danza. Porque para ellos era algo novedoso, para ellos era algo extraño, algo extraordinario. Entonces cuando escuchaban que había unas que danzaban con sus panderos para Dios, la gente se impresionaba y decía, a ver, vamos a ver esas, ¿sí me entienden? A ver, vamos a ver qué hacen. Y empezaban a llegar, mire, gente conversa, gente inconversa, llegaban de todas las denominaciones, llegaban de todo tipo de credo, llegaban y escuchaban la palabra, eso sí, pero mire, cuando veían la danza se quedaban y meditaban y nada, se veían como se empezaban a mover los cuerpecitos, ¿me entienden? Porque la danza tiene poder, escuche usted. Y de verdad, fíjese, el hermano Héctor me daba testimonio y yo sé que me lo tenía que decir a mí en específico porque yo era la que tenía temor. Porque me dice, hermana, ¿qué crees que me dijeron los bautistas? Y le digo, ¿qué le dijeron, hermano? Yo dije, nada. Y me dice, me dijeron, hermano, gracias por venirnos a enseñar cómo se le hace una fiesta a Jehová. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Y eso le dijeron a ese varón. Gracias por venirnos a enseñar cómo se le hace fiesta a Jehová. Y le decían, esta es la verdadera fiesta de Jehová. Ahora sabemos que Jehová se agrada de esto. Y te lo agradecemos porque no lo habríamos visto si no fuera porque tú trajiste esta gente. Para que usted vea la bendición que Dios ha derramado sobre nosotros, la gracia que el Señor ha puesto en estas iglesias de la cual usted y yo somos miembros, que tenemos esa libertad de danzar para el Señor. Entonces, el pueblo quedó impresionado, volvimos a ir a verlos y mire, ellos, me decía uno de mis hermanos, dice, yo estoy practicando en mi casa, dice, porque tengo que llegar con mi ofrenda para el Señor, porque ellos entendieron que ellos son piedras vivas y que ellos son parte del altar de Jehová y no pueden presentarse sin ofrenda para Dios. Entonces el hermano tiene un niño pequeñito como de unos 2 años y medio y me dice, yo me agarro a mi hijito y pongo mis alabanzas y nos ponemos a danzar, dice, porque quiero llevarle mi ofrenda preparada a Dios. Y me dice, y espero un día poder danzar como ustedes, así con mi traje, dice, ahí al frente, alabarle al Señor. Amén. Eso es lo que Dios hizo, solo a través de la danza, escuche usted, más todo lo que hizo a través de la palabra. Y mire, en Comitancillo, para la gloria del Señor, hubo una familia, escuche usted,
Es una familia compuesta por 10 hermanos y la madre, ella es la que es cristiana. De los 10 hermanos, solamente 3 de ellos son cristianos. Pero escuche usted, cuando esta madre y esos 3 hermanos en Cristo se enteraron que Ministerio Salim iba a llegar a Comitancillo, ¿sabe qué hicieron? Ellos empezaron a hablarle a todos sus hermanos. Como son 10 hermanos, viven unos en Chiapas, otros viven en Tabasco, unos más viven ahí regaditos por Tuxtla, andan todos dispersos, pero les hablaron: hey, vénganse todos a Comitancillo porque va a venir la palabra. Vénganse porque vamos a recibir de lo que Dios ha mandado. Y mire, aunque muchos de ellos son inconversos, todos llegaron a esa casa, a la casa de la hermana, se llama Virginia. Todos llegaron ahí con un corazón dispuesto a recibir la palabra que el Señor había mandado. Uno de ellos, sobre todo un joven, él venía endemoniado, él tenía problemas, recién había salido de un cuadro muy fuerte de drogas. El Señor había estado trabajando con él y nos daban testimonio que cuando él recién llegó se le manifestaba el demonio y no podía estarse en paz. Andaba como león enjaulado por toda la casa y no toleraba que oraran. Apenas empezaban a orar por él y dice que se ponía agresivo y se ponía muy mal. Pero el Señor empezó a hacer la obra. Y mire, escuche usted, el Señor nos llevó a orar por ese varón. Y cuando oramos por él, el Señor lo liberó. El Señor lo hizo libre de ese espíritu que lo tenía atormentado. Y él dice: yo me voy, pero me voy feliz. Me voy libre, me voy contento. Y mire, cada uno de los hermanos de esa familia, cada uno de los 10 hermanos, recibió su porción en el área que necesitaba, de acuerdo a lo que el Señor tenía provisto para cada uno recibió su porción. Y se fueron agradecidos y se fueron bendecidos, se fueron dándole gracias al Señor porque había valido la pena su viaje. Y mire, por eso le digo, valore usted la palabra que el Señor le ha dado a esta iglesia, valórela, porque mire, ellos viajaron muchos kilómetros para escuchar lo que usted y yo aquí tenemos diario, ¿me entienden? Ellos dejaron trabajos, dejaron su casa, dejaron sus ocupaciones para ir a recibir la palabra que Jehová les había preparado. Usted viene a la iglesia, pero a veces está aquí en la iglesia. No me conteste. Porque muchas veces estamos de cuerpo presente, pero la mente en otro lado. Entonces, lo invito a que, mire, no se espere a viajar cientos de kilómetros como hicieron ellos para recibir la palabra que los liberó. Usted la tiene aquí cerquita. Cuando venga, disponga su corazón a lo que Dios le va a hablar. Y de verdad, atesore esa palabra y dispóngase a ponerla por obra, porque de verdad, cuando el corazón se dispone, como dice mi hermana Erika, esa palabra obra maravillas. Nosotros nos venimos con un gran gozo en el corazón de ver 2 iglesias que fueron edificadas por la mano de Dios, 2 iglesias que quedaron impactadas por el poder del Evangelio, 2 iglesias que están anhelando que la palabra siga llegando a sus vidas, 2 iglesias de las cuales ellos esperan un día poder alcanzar, digamos así, toda la libertad que usted tiene el día de hoy. Así que, mis hermanos, valore lo que el Señor les ha dado como casa espiritual, valore de verdad, cuide lo que el Señor le ha dado y gracias también por sus oraciones, porque de verdad muchas de estas cosas no se habrían podido lograr sin las oraciones de cada uno de ustedes. Nosotros como misioneros reconocemos que todo lo que se logra en el campo no lo hicimos nosotros, sino lo hizo Dios, pero con la ayuda de todos. Cada alma que se gana, escuche usted, no es el alma a la que yo le prediqué, es el alma a la que todos llegamos, ¿ok? Porque nosotros somos los que vamos como punta de lanza, nosotros somos los que vamos al campo de batalla, pero ustedes que se quedan aquí, ustedes son nuestra fuerza, ¿me entienden? Sus oraciones nos impulsan, sus oraciones nos animan, sus oraciones nos protegen. Entonces, gracias por orar por nosotros y le voy a pedir no deje de orar por nosotros. Lo necesitamos, amén, para que el Señor nos siga llevando a donde hay necesidad. Y mire, lo invito a usted,
usted también tiene una gran comisión y es predicar el Evangelio. Amén. Algo que el Señor nos decía estando en San Blas, nos decía: yo los he traído para que iluminen esta tierra. Yo los traje como antorchas para que brillen y traigan la luz a este lugar. Y mire, eso somos usted y yo. Somos antorchas que Jehová encendió para iluminar donde hay oscuridad. En su colonia hay oscuridad y usted es una antorcha encendida para llevarles la luz. En su trabajo hay oscuridad y usted es una antorcha para llevarles luz. En su casa puede haber oscuridad, pero usted es una antorcha que Jehová encendió para llevar luz y llevar vida. Amén. Entonces, el trabajo no nada más es del misionero, el trabajo es de toda la iglesia. Así que lo animo a que usted siga compartiendo el Evangelio y siga danzando, ¿ok? Siga danzando, porque así se muestra la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Amén? Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de estar aquí. Amén. Estoy un poco nerviosa, hermano. Gracias a Dios, es para la gloria de Él que Él me dio la oportunidad de ir a esta misión. Realmente fue un milagro de Dios. Hace como, creo que ya hice el año que había tenido algunos problemas de salud. Todavía siguen, ¿verdad? Pero Dios es el que nos sostiene y el que nos da la fuerza. Para esto tengo un problema en la columna, lo cual me impide danzar, por cuanto el doctor dice que no puedo danzar, no puedo brincar y no puedo hacer ciertas cosas. Entonces yo decía, bueno, entonces ¿a qué voy a ir a la misión? Si no puedo hacer prácticamente nada. Pero Dios fue tan bueno que Él se proveyó de este vaso y proveyó para que este vaso fuera. Ya estando allá, yo veía a mis hermanas danzar y ciertamente, como lo mencionaba mi hermana Vicky, fue una gran bendición. Cómo Dios se movió a través de la danza. Yo siempre he creído que en la danza hay un poder, que en la danza hay algo, dice mi pastor, hay un no sé qué, que sí sé, que se mueve ahí, y que cuando tú te das y te entregas en la danza, en la alabanza a Dios, Dios obra y hace grandes cosas, tanto en tu vida como en la vida de los que están a tu alrededor. Y yo siempre había tenido en este año eso de que digo, Señor, ya no danzo, y eso era como que una tristeza, ¿no? Porque si algo me gusta a mí hacer mucho es danzar. Es como que mi manera de expresarle todo lo que traigo en mi corazón y en mi ser a Dios. Estando allá, mi pastor me decía, hija, ¿vas a ministrar? Y yo, ¿qué? No me preguntaba, nada más así como que me aventaba, ¿no? Y en un momento dije, bueno, sí lo hago. Hubo un día en el que lo intenté pasar con mis hermanas a ministrar, y realmente me sentí muy mal y no pude. Ya lo único que hice fue como que hacerme a un ladito, y sinceramente mi corazón se desanimó, porque dije, ay Señor, pues aquí tú lo ves que quiere hace el esfuerzo y está aquí, como que tú no ayudas, no me apoyas. Pero después de esto, cuando dice mi hermana Vicky que estaban preparando la danza para la campaña, yo también nada más las veía cómo ensayaban, y yo así de, ay, yo quisiera estar ahí, ¿no? Pero realmente era mucho el dolor que sentía, que llevaba. Y también hay una parte de ti que a veces no tiene temor a arriesgarse, que es como una lucha dentro de ti, que es como algo que te dice, sí, ve y hazlo, pero como que otra parte es como que, y si te pasa esto, y luego esto, y el doctor dijo esto, y como que eso a veces te frena. Y así estaba yo en esos días. Un día antes de
de la segunda campaña, un viernes antes, mi pastor me dijo, dice, lo saludé y me dice, prepárate para danzar mañana. Y yo, ¿qué? Pero me lo dijo así con una autoridad que yo dije, no me está preguntando, me está ordenando que lo haga, ¿no? Y en un momento me sentí mal porque dije, ¿quién no está viendo que me siento mal y que me duele? Pero todo ese día estuve meditando en eso y en la noche tenía yo el dolor muy, muy fuerte. De hecho, también tenía una parte de la columna inflamada. Y dije, no voy a danzar. El mero día, el sábado, ya no sé cómo fue que pasó, pero ya estaba yo ensayando y dije, órale. Mi pastor me decía, ¿y si vas a ministrar? Y le dije, sí, pastor, sí voy a pasar. Y ya le comentaba que un día antes en la noche, ya estando en mi cama, así me vino como una fuerza ya. No es que te predispongas a eso, sino que es como que ya es cuando viene del Espíritu dentro de ti. Y me vino así una fuerza y dije, a ver, Belén, ¿te duele si no haces nada? Y si haces algo igual te va a doler, pues mejor haz algo y que te duela, ¿no? Que valga la pena el dolor. Y eso fue lo que me motivó para el día siguiente danzar. Sinceramente ya cuando ya no aguantaba, yo así de los hermanos de la alabanza decía, ya, por favor. Pero porque yo sentía que en un momento como que me iba a caer, ¿no? Yo nada más veía, estaba a mi lado mi hermana Vicky, mi hermana Karen, y así como que a ver a qué nos da el azotó, ¿no? Pero Dios fue bueno, hermanos, que Dios me fortaleció, pude ver su mano, cómo Él me ayudó y cómo yo volví a sentir cómo Él se gozaba al ver a su hija estar ahí y danzarle para Él. Y me quebranta porque en un momento tú llegas a pensar que todo lo que Dios algún día te dijo que iba a hacer contigo, por las circunstancias que tú ves, piensas que no lo va a hacer o que no lo vas a lograr. Pero al ver cómo Dios se mueve en ti, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios dice, este es mi propósito y yo cumplo mi propósito y yo soy un hombre de palabra, que lo que te he dicho lo voy a cumplir, eso es lo que también te anima para seguir sirviéndole. Después de esto seguí ministrando y yo decía, bueno, pero creo que es lo único que vine a hacer entonces, es lo único que querías que hiciera o cómo. Pero ya estando en la congregación de Comitancillo, ministré casi todas las semanas, creo que solo 2 días no ministré porque ya era mucho el dolor también, pero de ahí en fuera toda la semana ministré. Había días que yo le decía a mi hermana Karen, hoy no voy a ministrar, y ya de repente ya estaba así como cambiada y así como, ¿qué pasó? ¿No? Y así pues, no sé, Dios hizo algo, ¿no? Como que siempre Dios me impulsaba a... Yo sentía literal que Dios me agarraba de la mano y era como que vamos, así como que me jalaba. Y yo decía, bueno, gracias Señor, porque sé que eres tú. Pero un día se me acerca, ya las finales días de que estuvimos ahí en Comitancillo, se me acercó una hermana y me abrazó. Y yo así de, sí hermana, ya la abracé, ¿no? Y ella me decía, dice, gracias, dice, porque me ministraste. Y yo, pero si no he hablado con usted, ¿no? Y ella me decía, dice, yo sé que tú estás enferma, dice, y que padeces de los huesos y también tienes un problema en la columna, dice, que no puedes danzar y hacer ciertos movimientos, dice, pero al verte allá enfrente danzar, dice, me ministraste mucho. Dice, porque pude ver, dice, cómo por encima de tu dolor y por encima de lo que se siente, dice, estás ahí alabando. Y yo me quedé así y el Señor me quebrantaba porque dije, wow, Señor, a veces Dios te lleva a hacer cosas que tú no sabes a quién va a ministrar o a quién va a liberar o a quién va a levantar. Y esta hermana me compartía, dice, yo hace años, dice, también danzaba, dice, pero también tengo problemas, dice, en los huesos.
Dice, y por muchas cosas lo dejé de hacer, dice, pero al verte ahí danzar a ti por encima de lo que se siente, de lo que sientes, dice, me ministró mucho y después yo la veía ya que agarraba su panderito y andaba ahí también danzando, ¿no? Y yo dije, wow, Señor, lo que tú haces, ¿no? Lo que a veces Dios te va a llevar a hacer locuras, literalmente, ir en contra de la corriente, ir en contra de la marea, y quizá tú al momento no lo entiendes, pero Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que está obrando, Dios, yo le decía en un momento, digo, pues ¿qué no estás viendo tú también que me duele? Pero Dios lo ve y Dios lo conoce aún mejor que nosotros. Pero por encima de eso, Él es el que te enseña a caminar sobre las aguas, Él es el que te lleva. Y esa es una de las cosas que Dios hizo. Aparte también en la palabra, digo, Señor, yo veía a mis hermanos que salían a visitar, digo, y yo no salgo, digo, ¿por qué no salgo yo? Pero era por lo mismo, porque pues me sentía mal, y luego para el evangelismo, pues digo, yo también quiero ir. Pero a mí me sorprendía porque aunque me quedaba ese tiempo en el templo, luego llegaban los hermanos y era así como que pues ya te las traje hasta acá, ¿no? Ministralas aquí, ¿no? Y digo, wow, Señor, en eso también pude ver la mano de Dios. También en el evangelismo había días que yo me sentía muy mal y que yo decía, no voy a salir, pero Dios me fortalecía y iba con mis hermanos a predicar. Digo, Señor, como lo decía, lo compartía mi hermana Flor, tú no me trajiste aquí para que nada más me siente y vea. Digo, no, Señor, yo sé que tú quieres hacer algo más. Y todo está, hermanos, en que uno se disponga, y en que uno diga, bueno, Señor, aquí estoy, y sé tú el que use este vaso como a ti te plazca, como tú quieras. Entonces es algo, hermanos, que yo puedo compartirles y que realmente solamente les digo, dispónganse, y Dios no nos da algo que nosotros no le hayamos pedido, hermanos. A veces nosotros cantamos, Señor, enséñame a alabarte en medio del dolor. Ándale, hijita, te está doliendo, entonces alábame ahora. Entonces no es algo que digamos, porque a veces somos así, que ya nos está pasando algo y ¿por qué, Señor? Pues tú me lo pediste, solamente estoy contestando a tu oración, a tu canto que me elevaste. Entonces, pero es algo que yo ahorita que lo veo digo, Señor, de verdad, si antes conocía que solo era por tu gracia, ahora lo sé, lo entiendo y lo reconozco, que solamente es por tu gracia, y que si caminamos, que si hacemos, que si danzamos, solamente es por tu gracia. Entonces, hermanos, yo les invito a que ustedes sigan a pesar de las pruebas, de las luchas. Yo meditaba también y me acordaba también, igual que mi hermana Erika, cuando llegué aquí, realmente nada más era una esquinita. Llegamos con el pastor Gerardo, descargar sillas, y cuando nos íbamos otra vez meter sillas, y era muy bonito. Se veía la unidad también de la iglesia, y ver ahorita cómo ha crecido y todo lo que la iglesia ha tenido que pasar, ¿verdad? Pero a pesar de eso, sabemos a quién le servimos, sabemos a quién le glorificamos, sabemos a quién seguimos. Y nunca desistamos, hermanos, menos ahora, porque ya Él viene. Yo le decía, ya ven, por favor, ya. Porque realmente algo que me impacta, digo, sí es cierto, el cristiano lo que tiene que hacer es anhelar cada día más la venida de Jesús. Y yo en este tiempo, como que todo lo que ha pasado, alguien me decía, dice, pues es para que ya hasta lo hubieras dejado, ya que haces ahí metida, ¿no? Pero yo decía, no, vale la pena seguirle, vale la pena servirle, vale la pena estar ahí en medio del dolor y en medio de cualquier circunstancia, vale la pena, porque la recompensa es que un día le voy a ver. Entonces sigan adelante.